Bueno, chavales, otra vez aquí de vuelta con Five Nights at Freddy's 2. Vamos a darle la tercera noche y después la cuarta noche. Pero como ya digo, yo lo hago videíto con videíto. No lo hago todo de golpe, ¿vale, chicos? Porque si no se hace bastante largo y tampoco quiero ocuparos mucho tiempo. Serán 9-10 minutos de vídeo. Y bueno, vamos a ver qué tal nos sale. Y vamos a ver, chavales. Ya os digo, muchas cosas sobre FNAF. Veamos a ver, chicos. Ok. Escuchemos el tipo del teléfono, chavales. Muy importante. Escuchar el tipo del teléfono. Vamos a ver. Nos vemos mañana al otro lado. Dice. Perfecto. Vamos a ver. Y bueno, chavales, ya os digo, yo hago vídeo por vídeo porque si no se hace eterno, se hace muy largo. Ya. Ahora vamos a hablar de una cosita, chavales. Vamos a hablar un poco de Puppet, ¿vale? Puppet es un animatrónico muy para mí, muy especial para mí. ¿Por qué digo que para mí es muy especial? Porque Puppet, aparte que es un alma de un niño pequeño, ¿vale? No, perdón, de una niña, ¿vale? Aparte, Puppet tiene muchas cosas que otros no tienen. O sea, Puppet es tipo fantasma, no camina. Y la verdad es que eso al personaje lo que le hace es estar más tryhard por el tema de que... Por el tema de eso. Por el tema de Puppet, que es un fantasma, le hace como un poquito más tryhard. Creo que el traje de animatrónico de la marioneta tiene muchos Springlots. Porque es una marioneta y es un animatrónico, como es obvio. Pero hay muchos animatrónicos. Los Springlots... ¡Uy! Igual estamos muertos, nos la hemos puesto demasiado tarde. Vale, no estamos muertos. Los Springlots es un mecanismo que se te va clavando cuando te lo pones y se te va retorcijando. Pero en la película 2 de Five Nights at Freddy's se ve como William Afton apuñala a cuchilla a la chica, a una chica que está ahí. La cuchilla después sale la marioneta que la coge. Entonces ahí es cuando posee el alma. O sea, cuando a la marioneta le posee el alma. Y esa escena me acuerdo que yo la vi mucho. Wey, Wilfer es chica, nos ha atacado. Y yo esa escena la contengo mucho encima porque fue en el 1900 no sé qué, que pasó la tragedia de William Afton y de esta niña. Y es bastante curioso, la verdad. O al menos para mí es muy curioso. Porque claro, no sabes, es tipo suspense, como yo digo siempre. Y después sale como Vanessa, bueno, baja y hace... Y se asusta y la posee también al final de la peli. Pero bueno, no vamos a hacer spoilers, solo vamos a opinar de los animatrónicos en sí. Yo de los animatrónicos en sí, chavales, pienso que están muy bien hechos. Tienen un mecanismo que vale mucho la pena. Como vuelvo a repetir, no hay ningún animatrónico que no valga la pena. Todos valen la pena, como es obvio.
Algunos más que otros, obviamente, pero por norma general valen todos la pena. O al menos para mí. Las cosas claras. Freddy Fazbear para mí es mi animatrónico favorito. Foxy también lo es. Y yo casi todos mis animatrónicos son favoritos. O sea, todos los de FNAF son favoritos míos. O sea, no tengo ni uno peor, ni uno mejor, ni nada. Sino simplemente que sí. Sí, sí. Vale, no había nadie. Es que a veces con el ducto como es azul, wey, Wilfred Bonnie, adiós. Como el conducto es azul, pues como algunas partes de. Como algunas partes del el niño de los balones. El niño de los balones es azul, pues como que me confunde y me confunde un poco, la verdad. Me hace la sensación, no sé si a vosotros alguna vez os ha pasado, que os da la sensación como que hay alguien ahí, pero no hay nadie. Eso me suele pasar a mí mucho y me da paranoia, la verdad. Uy, un poco más y no nos ponemos la máscara. Es un peligro eso, chicos. Y bueno, y lo que os decía de Puppet, chavales. Puppet es un animatrónico muy especial para mí. Muy querido por mí. La verdad, es un animatrónico que me vale mucho la pena, tío. O sea, es un buen animatrónico. Es una marioneta. No es ningún animatrónico en sí, porque no es ningún animal. Pero la verdad es que es un animatrónico que en plan así me gusta mucho, la verdad. Es un buen. Es una buena marioneta para mí. Y todo eso. La máscara que hay en el FNAF 2. ¡Eh! Perfecto. 6 de la mañana. Increíble. Ahora la noche 4 nos la sacamos en otro gameplay. Adiós, nos vemos.